Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 34. Jeremías amonesta a Sedequías. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por tus cuidados. Te pedimos en este momento que nos acompañes en las actividades a desarrollar y en esta hora de la mañana, acompáñanos en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más y más de ti. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que podamos aplicar estas lecciones a nuestra vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 34 de Jeremías relata acontecimientos que evidentemente transcurrieron al principio del último asedio contra Jerusalén por los babilonios. Al parecer, Jeremías aún estaba libre y se le comunica al rey, y por su parte Sedequías usa esta profecía como argumento para tomar preso a Jeremías. Leamos en el capítulo 32 los versículos 2 y 3. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. De esta manera, ahora al estudiar este capítulo 34 de Jeremías, veremos qué fue lo que Jeremías le dijo al rey y al pueblo sobre el asedio de los babilonios que motivó o hizo que el rey se indignara y tomara preso al profeta. La primera parte del capítulo 34 de Jeremías es el mensaje de Dios por medio del profeta al rey Sedequías. Versículos 1 al 7. Leamos los versículos 1 y 2. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, todo su ejército y todos los reinos de la tierra que estaban bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos combatían contra Jerusalén y contra sus ciudades, diciendo que así ha dicho el Señor Dios de Israel: Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile que así ha dicho el Señor: He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la incendiará. La tercera y última invasión de Babilonia era un hecho. Nabucodonosor había venido con un gran ejército a tomar a Jerusalén y destruirla. El ejército ya estaba rodeando a Judá e incluso las ciudades de Laquis y Aseca, que eran el último fortín amurallado de Judá, estaba siendo destruido por el ejército invasor. Jeremías tuvo varias entrevistas con el rey Sedequías durante el asedio a Jerusalén. Al empezar la guerra, el rey había enviado una embajada al profeta con la esperanza de que interviniera favorablemente ante Jehová para que fuera propicio en la guerra contra el invasor babilónico. Pero la respuesta fue categórica. La guerra terminaría en desastre para la nación y la familia real, y lo mejor era rendirse, pues así las condiciones de los vencedores serían más benignas. Pero el consejo del profeta no fue seguido y el país se dispuso a la resistencia. En estas circunstancias, Jeremías, por instigación divina, decide ir al rey para invitarle de nuevo a rendirse, pues de lo contrario le esperaba un desastroso final a él y al país. Lo mejor que podía hacer el rey es no enfrentar a Babilonia, porque la ciudad sería tomada. El camino es el sometimiento, no la guerra. Sigamos leyendo los versículos 3 al 5.
Tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás apresado y entregado en su mano. Tus ojos verán al rey de Babilonia. Él te hablará cara a cara y entrarás en Babilonia. No obstante, escucha la palabra del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho el Señor acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás. Como se quemó incienso por tus padres, los reyes que te precedieron, así se quemará por ti. Y te harán lamentación por ti diciendo: ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice el Señor. El Señor le envía un mensaje al rey Sedequías con varios elementos. Primero, debería hacer las paces con el rey de Babilonia. En segundo lugar, si no lo hace, lo último que verá será el rostro airado del rey Nabucodonosor. Posteriormente, la historia nos dice que el rey de Babilonia le mandó a quitar los ojos a Sedequías. En tercer lugar, dice que será llevado a Babilonia. En cuarto lugar, que tendrá una muerte en paz, donde recibirá los dones de los grandes reyes y la gente se lamentará, ya que fue el último rey de Judá. Este mensaje fue dado a Sedequías para que corrigiera su estrategia y tratara de hacer un convenio de paz con Babilonia y evitar así mucho derramamiento de sangre. Pero Sedequías no quiso escuchar y la destrucción total fue una realidad. Miremos los versículos 6 y 7. El profeta Jeremías habló todas estas palabras a Sedequías, rey de Judá, en Jerusalén. El ejército del rey de Babilonia combatía contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca, porque solo estas habían quedado de las ciudades fortificadas de Judá. Después de Jerusalén, la ciudad más fortificada era Laquis. Los descubrimientos arqueológicos dan fe que la destrucción que Babilonia obró sobre este pueblo fue terrible, y Azeca era una ciudad cercana. Ambas fueron destruidas y esto indicaba que quedaba el camino libre para llegar a Jerusalén. El rey había tomado la decisión equivocada y el resultado era la destrucción inminente. El relato siguiente fue una llamada de atención al rey Sedequías y al pueblo en general por no cumplir con los decretos que ellos mismos habían dado. Versículos 8 al 11. Leamos los versículos 8 y 9. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después que el rey Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad a fin de que cada uno dejara libre a su esclavo o a su esclava hebreos, de modo que ninguno se sirviera de sus hermanos judíos como esclavos. Aquí hay algo muy interesante. La ley mosaica permitía que los israelitas fueran vendidos como esclavos por un tiempo limitado nada más. En el año del jubileo, todos los esclavos debían ser liberados, pero muchos habían excedido en sus derechos y muchos nobles de Judá se valían de algunas leyes contra las deudas para esclavizar a un gran número de personas. Pero ahora, debido al asedio inminente de Babilonia, se necesitaban más soldados, además para evitar una sublevación de esclavos que se unieran a Babilonia y los atacaran. Así que decretó libertad a todos los esclavos. Versículos 10 y 11. Oyeron esto todos los magistrados y todo el pueblo que habían participado en el pacto de dejar en libertad a cada uno a su esclavo o a su esclava, para que ninguno se sirviera más de ellos como esclavos y obedecieran dejándolos en libertad. Pero después cambiaron de parecer e hicieron volver a los esclavos y las esclavas que habían dejado en libertad y los sometieron como esclavos y esclavas. Aquí viene la tercera invasión sobre Babilonia. El asedio se detuvo un poco de tiempo por parte del ejército de Babilonia, ya que éste tuvo que ir a hacer frente a una sublevación que se le estaba presentando con el ejército egipcio. Algunos pensaron que el peligro sobre Jerusalén había pasado, y entonces, ya que habían hecho un pacto de esclavos, lo comenzaron a violentar y volvieron a esclavizar a sus conciudadanos. Los convirtieron en siervos y siervas. De esta manera, infringiendo el convenio que habían hecho.
Creían que con el acto anterior habían logrado alejar la ira divina y ganado su protección, y que podían en adelante volver a las antiguas costumbres. Esto fue una deslealtad que Jeremías, como representante de Jehová, no iba a pasar por alto, y así, en nombre de él, protesta anunciando el castigo terrible incluido en el mismo pacto. El Señor reclama que ellos han violado el pacto que hicieron ante su presencia, versículos 12 al 16. Comencemos leyendo los versículos 12 y 13. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: Yo hice pacto con sus padres, ha dicho el Señor Dios de Israel, el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, diciendo. Estas palabras de Jeremías tuvo lugar en los primeros días de la interrupción del asedio, cuando Sedequías mandó una embajada al profeta antes que fuera encarcelado. En la respuesta de Jeremías le dice que lo primero que ellos deben recordar es que Israel fue esclavizado en Egipto y que Dios los sacó de servidumbre, y que dentro de los planes de Dios para esta nación nadie debía ser esclavizado para siempre. Dios había hecho un pacto con ellos y debían cumplirlo. Sigamos viendo el mensaje que Jeremías le dio al profeta Sedequías, versículos 14 al 16. Cada 7 años dejará en libertad cada uno a su hermano hebreo que se les haya vendido. Te servirá 6 años y lo dejarás ir libre de ti. Pero sus padres no me escucharon ni inclinaron su oído. Ahora ustedes se habían vuelto a mí y habían hecho lo recto ante mis ojos al proclamar libertad cada uno a su prójimo, y habían hecho un pacto en mi presencia en el templo sobre el cual es invocado mi nombre. Pero se han vuelto atrás profanando mi nombre, y han vuelto a tomar cada uno a su esclavo y cada una a su esclava que habían dejado en libertad a su entera voluntad, y los han sometido para ser esclavos y esclavas de ustedes. Dios hizo provisión para que la esclavitud que sufriera un israelita fuera temporal. Leamos Éxodo capítulo 21, versículo 2. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Y ellos, en el monte Sinaí, habían dicho que ellos respondían, que ellos aceptaban el pacto, pero lo habían pasado por alto. No hicieron como Dios les ordenó y no soltaban a los esclavos al cumplir los 7 años. Muy por el contrario, antes su opresión era más dura. Ahora, el rey Sedequías y todos los príncipes habían vuelto a hacer un pacto al parecer en el templo, pero que ellos, a pesar de que firmaron ese acuerdo, lo estaban violando. Este es un pueblo que no respeta sus promesas, que no respeta los acuerdos. Es un pueblo que parece que hace lo recto, pero no lo hace. Al quebrantar este pacto, no solo estaban pecando contra su prójimo, sino también contra Dios. Sigamos nuestro estudio de Jeremías 34 en la sección del versículo 17 hasta el 22, donde el Señor, ante la violación constante de pactos y otros, da la sentencia contra Israel. Miremos el versículo 17. Por tanto, así ha dicho el Señor: ustedes no me han obedecido en proclamar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí, dice el Señor, yo les proclamo libertad para la espada, para la peste y para el hambre. Haré que sean motivo de espanto a todos los reinos de la tierra. La libertad que Dios había ordenado y que el pueblo había negado a su prójimo sería transformada por medio del castigo de Dios en la libertad que daría a la espada, a la peste y al hambre para acechar a Judá y llevarlos como cautivos a Babilonia. Versículos 18 al 20. Hará que los hombres que traspasaron mi pacto y que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron en mi presencia sean como el becerro que dividieron en 2 partes y pasaron en medio de las mitades. A los magistrados de Judá y a los magistrados de Jerusalén, a los funcionarios, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas.
y sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Este pasaje nos dice que Dios usará el asedio de Babilonia, que por ahora parece que se ha alejado, pero que el profeta asegura será una realidad y que dicho acontecimiento será para dar libertad a los esclavos y la nación orgullosa será un símbolo de vergüenza y muerte. Ellos hicieron un pacto que ratificaron con sangre, tomaron el toro y lo dividieron por mitad. En este ritual ellos debían pasar por el medio para decir que la garantía de ese pacto era la vida de aquellos que participaban en él. Al violar el pacto, la vida de los que hicieron el pacto debía ser entregada. Ellos debían morir. Por eso la sentencia contra los sacerdotes y los príncipes que hicieron el pacto es que ellos morirán por violar este pacto y morirán en manos de los babilonios y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo. Y terminemos con los versículos 21 y 22 de este capítulo. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales se entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan sus vidas y en manos del ejército del rey de Babilonia, quienes se han retirado de ustedes. He aquí, yo daré órdenes y los haré volver a esta ciudad, dice el Señor. Ellos combatirán contra ella, la tomarán y la incendiarán, y a las ciudades de Judá las convertiré en una desolación, de modo que no haya quien las habite. Miren ustedes que la retirada del ejército de Babilonia para ir a atacar al ejército de egipcio había sido tomado por Israel como si la palabra de Jehová no se cumpliera. Y ellos volvieron a sus prácticas y volvieron a hacer a violar el pacto con el Señor. Jeremías profetiza que aunque temporalmente el ejército de Babilonia se había alejado, ellos volverán, destruirán la ciudad y quedará inhabitable. Y el rey Sedequías será llevado cautivo a Babilonia como trofeo de guerra, y los príncipes serán muertos, y la tierra quedará desolada. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha dado el resumen de su ley al decir que amar a Dios y amar al prójimo son la evidencia clara de que somos verdaderos hijos de Dios, y que cualquier pacto, promesa que nosotros hagamos a Dios, debemos cumplirla, porque Dios cumple su parte. Dios es fiel, Dios tiene poder para salvar y cada uno debe acercarse a Él y recibir las grandes bendiciones. Pero recuerda que al acercarnos a Dios y entregarnos a Él, tenemos una parte del pacto que cumplir. Y el Señor espera que seamos fiel a su llamado, que seamos fiel al pacto que Él ha ratificado con la sangre en la cruz del Calvario. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.